Listo. Bueno, un tema, voy a ir comenzando a hacer un pequeño repaso o un tema que preguntaron en la sesión pasada, que es la de equivalencias lógicas. Se, Casi siempre para la primera tarea les ponen al menos una de esas equivalencias. Lo que tienen que tener muy claro cuando son estas equivalencias es que la expresión que les van a dar va a tener uno de estos dos símbolos. Este que es más a la izquierda, que es como un igual de tres líneas, o el otro que es muy parecido al bicondicional, pero siempre tengan claro que siempre van a poner dentro del enunciado que, que, que comprueben si es lógicamente equivalente, si el valor es, sí, más que todo le van a decir si es lógicamente equivalente. Para saber si la expresión total es equivalente, lo que tenemos que hacer es agarrar las dos partes, que va a tener toda la expresión, le hacemos la tabla de valores, perdón, las tablas de verdad, y si al final nos dan los mismos valores, esas es porque son eh, lógicamente equivalentes. Aquí les traje dos ejemplos que quiero que veamos. Aquí solamente les voy a poner esto, ahorita les voy a compartir otro documento aparte donde van a ver cómo se va haciendo. Aquí está. Lo vamos a ir haciendo con Word. Y ya las tablas ya las tengo un poco hechas. Recuerden que para saber la cantidad de salidas es la fórmula 2 a la n. Esta vamos a tener, si ven, la primera sección que tenemos son P y Q, lo que tenemos. Recuerden que los negativos a la hora de aplicar la fórmula para las salidas no se toman en cuenta. Ahora, esta expresión que está acá es la que nos dice dónde comienza la primera expresión y dónde está la segunda parte. Aquí en esta tabla, recuerden que siempre se hace, ya sea que ustedes escojan P o escojan Q de primero, siempre va a ir a la mitad, mitad verdadero y mitad falso. Ya cuando tenemos la segunda línea, va a ser la mitad de la primera, verdad falso, verdad falso, verdad falso. En este caso tenemos el no Q, que es la inversa. Falso, verdadero, falso, verdadero. Aquí por lo general, como tips, para no perderme, por lo general yo vengo y yo realzo las líneas que voy a hacer. Aquí tengo P y Q, y en este caso, aquí, como es una conjunción, no es tan importante el orden, pero sí suelo hacerlo para que vaya a acostumbrarse. O sea, ya sé que tengo que comenzar
perdón, mira, con el Q, perdón, Q y después el no Q. Entonces, por lo general vengo y lo hago así como para poder distinguir dónde empiezo y dónde termino. Igual, cuando estamos hablando de I, de la I de la conjunción, solamente va a ser verdadero donde ambas sean verdaderas. Entonces, en este caso, si vamos de Q a no Q, vemos que ninguna coincide. Entonces, todos los valores van a ser falsos. Luego dice la otra parte que nos sigue, que es PO, después abre paréntesis, Q y no Q. Entonces, ya esa parte de acá, ya la tenemos. Entonces, lo que comenzamos es verla aquí, reflejada aquí. Y aquí tenemos el P. ¿Sí me están escuchando bien o se escucha cortado? Ok, ok, gracias. Ahora, cuando vemos esta otra, que es de P, a la última expresión que nosotros hicimos, vemos que igual, que es de una conjunción. Y estas solamente van a ser verdaderas. Perdón, me equivoqué. Estamos haciendo este O. Ya ven por qué es súper importante, en el caso mío, marcarlas. Estamos haciendo este O de acá. Y el O va a ser falso únicamente con las dos son falsas. Así vemos que de P o hacer otra expresión, la única que son falso y falso, son las dos últimas. Y las dos primeras no. Entonces, la primera parte es únicamente P. Entonces, si vemos este de acá, que es el resultado de toda esa segunda expresión, y el P, que es con la que estamos comparando, son exactamente iguales. Eso es que son equivalentes, son lógicamente equivalentes. Siempre que tengan presente que cuando hay paréntesis, el paréntesis tiene prioridad ante todo, aunque esté de izquierda a derecha, este P, antes para poderlo relacionar aquí, tenemos que haber tenido la solución de esta. Entonces, una vez ya esté, es decir, proseguimos con hacer toda esta expresión. Vamos a hacer esta otra. Esta de aquí
Pues sí, ¿a qué te referís con solo toma Q para poderte orientar aquí arriba? Este, recuerden, vamos, que ajá, es la conjunción de Q y menos Q. Esa conjunción sería, vamos a ahorrar aquí, vamos a ahorrar aquí para cuando hablamos de esta expresión de Q hacia no Q, entonces sería de este de acá, de esta línea de acá, a esta, que es esta misma expresión que está acá. Y vamos a ir haciendo rapidito este segundo ejemplo que tengo acá. Bueno, este es de cuatro salidas y al principio es el mismo. Antes que lo, perdonen, voy a borrar acá para ponerlo bien. Igual, si tomamos esta, sería de P a Q. De P a Q sería esta. Y es, si vemos este de acá, es un O. Y los O solo son falsos cuando ambas sean falsos. Lo que hice yo para, bueno, Carlos, la idea es esa. Cuando terminemos más o menos 2 días, 48 horas, para que ustedes puedan ver y puedan aplicar lo que es más que todo la lógica que hay para que ustedes puedan resolver los proyectos que les van dando. Vamos, en ese POQ que hay ahí, el único que sería falso sería esta última. Eh, sí, Cintia, la idea es que ustedes puedan tomar la mecánica de cómo se va haciendo la equivalencia para que ustedes lo puedan aplicar. Obviamente, en el trabajo les pueden hacer una más larga, tal vez con 8 salidas. Entonces, se aplica el mismo principio. Se hace la tabla de verdad de esta parte y la tabla de verdad de esta otra parte. Ok, digamos, si aquí
Por ejemplo, fueran, sí, ok. Sí, digamos, en ese caso, como, como te decíamos, ahí, en todo caso, si aquí hubiera P, Q y R, por ejemplo, entonces sería 2 elevado a la 3 que son el número de variables que hay. Entonces, si a veces puede ser que tal vez hayas tomado un negativo, lo ideal o como a mí me salía mejor era ir haciendo así a pie, porque muchas veces yo las metía a algún lado y algún error me salía. Entonces, este, siempre pónganlo en Google, pónganlo en alguna aplicación, pero ustedes verifíquenlo también a pie. Es la mejor forma de ir a la segura. Ok. Sí, dime. Sí, dime. No hay problema. Sí. Sería algo más o menos así, como está en la pantalla. Pero no, sino que te llene así. Bueno, ahí lo puedes ir haciendo de izquierda a derecha. Comparas aquí, después este resultado de estas dos, la comparas con la siguiente. La, la segunda sería porque no hay un paréntesis que te ponga esa línea de prioridad. Bueno, para seguir, te respondí sí.
derecho. Ok, vamos a seguir con este ejemplo que tenemos acá. Quedamos en el P o Q, perdón, Q o P, que los O, como dije antes, solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Y los demás van a quedar en verdadero igual paso. En este caso, que tenemos ese P y Q, el P y Q está acá. Igual, son verdaderos los verdaderos. Entonces aquí tenemos solamente uno. Y si hacemos esta última comparación, que es igual un O, que va entre estas dos, vemos que todas nos van a dar, no, aquí tenemos un falso y lo demás nos queda en verdadero. Y aquí está la equivalencia de todo. Angie, sí, vamos a ver los silogismos también, vamos a entrar a cuantificadores y ver los silogismos también. Y aquí está, si comparamos esta parte con esta parte, no son iguales.
no son lógicamente equivalentes. Eso es lo que es las equivalencias. Vamos a seguir adelante con lógica de predicados. La lógica de predicados dice: la lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones dichas entre ellos. Ok, para verlo como... ¿No lo están viendo? Ok, vamos a ver qué ha pasado. Permítanme ver a ver qué habrá pasado. Ahora la logran ver. Ok, para verlo con un ejemplo que es más fácil de notarlo. Cuando tenemos Pedro baila, todo Pedro baila sería nuestra P. Pero si comenzamos a sacar ya lo que es la lógica del predicado, vemos que Pedro ya es nuestro sujeto y baila el predicado. Para nosotros poder representar, lo que hacemos es tomar el predicado, porque eso es lógica de predicados, y luego el sujeto. Así lo vamos representando. A veces lo van a ver tal vez como BX, o lo van a ver eh, tal vez con un símbolo diferente o con letras diferentes, pero esa es la lógica. El predicado afuera del paréntesis y el sujeto dentro. A veces los van a ver, como les digo, tal vez de esta manera. CC, sea afuera y sea adentro, pero el C mayúscula va a ser el C mayúscula va a ser nuestro predicado y dentro va a estar nuestro sujeto. Sí, lo puedes ver así. Es lo más que todo, sí, lo puedes ver así. Más que todo, lo que es esta parte, sí, de, de lógica, lo vamos a ver trabajando con cuantificadores. Es decir, en sí lo puedes ver ahí, que el sujeto esté dentro del paréntesis. Pero siempre lo vamos a ver trabajado con esta parte, cuantificadores, que es lo que me estaban preguntando hace poquito. Cuantificadores tenemos dos tipos. El universal, que universal quiere decir para todo, que siempre lo van a ver de alguna forma como para cada, para cualquier, para X arbitrario. ¿Por qué? Porque él no es muy flexible que digamos, él todo lo ve como absoluto. Mientras que el otro cuantificador, que es el existencial, es más flexible. Él no es tan, digamos, tan cuadrado como el universal. Él siempre va a decir, para alguno existe al menos uno. Siempre se lo van a notar en eso. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál sería eh, el contrario del universal o del A invertida? Sería la E invertida, que es el existencial. ¿Por qué? Porque el universal va a ser tanto para todo como para ninguno.
Esas son las dos premisas que tienen mientras que el existencial va a ser para al menos alguno. Entonces, en esta parte, nuestros contrarios para todo no va a ser ninguno, sino al menos uno. Tenemos esto acá. Sé que ya todos hemos visto esta parte de lógica. Sabemos que en este caso Juan va a ser nuestra P, que esto va a ser un condicional, que Juan va a ser nuestra Q también. Pero nosotros aquí, cuantificadores, vamos a concentrarnos en esta primera parte donde dice todos los informáticos son listos. Como ven, aquí este todos va a ser justamente la A invertida. Sí, claro. Uh -huh. Sí. Ok. No te lo... Exacto. Vean. Exactamente así como dices. Cuando trabajemos con un cuantificador universal, siempre lo vamos a trabajar con un condicional. Siempre. Si en un momento ven eh, el universal y ven un O, descártenlo. Siempre va a ser esa la función. Igual el existencial, él solo va a funcionar con I, con lo que es la conjunción. Entonces, ahí no hay pérdida. Entonces, para los que ya comenzaron con la primera tarea, si tienen una así, con solo eso pueden ir descartando ya algunas opciones. Sí, dígame. Ok, equivalencia con cuantificadores. Ok, cuando... Ok, listo. Entonces vamos a seguir con esta parte. Si ustedes ven, aquí se da
que para presentar todos los informáticos son listos, hay como una acción esta. Para expresar todos debemos esa expresión de AX. Pero si vemos informáticos, cuando lo ponemos, tenemos otra X. Después pasamos al entonces, como les digo, siempre el universal va a trabajar con, con con el entonces y el listo. Vean, eso es importante cuando tengan ese tipo de expresiones. Vean que la primera parte va a estar sujeto a X y después la segunda parte va a ser el predicado a X. Entonces siempre, si lo hubiéramos visto como el ejemplo anterior, hubiera sido una I y entre paréntesis la X o una L y entre paréntesis la X. Simplemente que aquí está puesto con palabras. Y aquí tenemos dos ejemplitos más. Es lo que les decía. Todos los hombres son cantantes. Y se da la misma expresión. El todos a la A invertida, la H, siempre les recomendaría que siempre en mayúscula para que ustedes puedan reconocer que esta H o la B que aquí corresponde a un sujeto igual con el predicado. Sería como lo ideal hacerlo en esa mayúscula para que ustedes lo puedan diferenciar. Claro, si por ejemplo a ustedes leían simplemente la expresión que está en la parte de abajo, ¿verdad? Pasa lo siguiente, no les están diciendo, no les están, a menos que se lo pongan, no les están diciendo en qué línea del condicional del universal se lo están dando. Entonces yo lo puedo interpretar como todos los hombres son cantantes o ninguno de los hombres es cantante. Igual con todos los hombres es mamíferos. Profesor, Sí, buenas noches. buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera, todos los hombres son cantantes de salsa y cantantes de trova, por ejemplo? Ok, ahí ya estás metiendo justamente una acción como esta que vimos anteriormente. Si ves aquí, esta expresión únicamente corresponde hasta la primera coma. Después aquí, yo iniciaría de nuevo con un I para P, entonces Q para Juan es listo. Ahí se va dando toda la... Pero esta expresión que estamos viendo con cuantificador corresponde únicamente a esta primera parte de todos los informáticos son listos, no a la expresión total. Entiendo. Gracias. Con gusto. Aquí un pequeño apunte. Creo que la que nos comparte el compañero, creo que lleva dos veces, es un todo, creo que escuché. ¿Cuál fue la expresión que dijiste, compañero? Bueno, no sé si hablabas al otro o yo que puse en el chat, disculpe. Qué pena. No, No no, está. al quien estaba hablando. Es Bueno, que, listo. bueno, esa que pusieron en el chat, algún ladrón roba a todos los ladrones, esa lleva dos cuantificadores. Ujú, sí, esa es una anidad. Ahí más bien la tiré un poco adelantada por si llegamos Ahí a va, ver los anidados, entonces, entonces sería bueno que la veamos hoy. Nos sí, ayudaría bastante. entonces el compañero que está haciendo la pregunta también, creo que la que hizo ahí van dos anidados, entonces para que lo tengan ahí presente. Voy a... Sí, cuando hablamos ya de ese tipo de expresión que el compañero puso en el chat, ya es un poco diferentes
como estaban diciendo, es una anidación. Déjenme ver si traje un ejemplo de alguna. Esos son los ejemplos del existencial. Como les decía antes, el existencial siempre va a estar acompañado con un i. Por ejemplo, aquí hay personas, o abajo hay algunos. Cintia, ¿en qué te confundiste? Yo creo que la pregunta de Cintia está relacionada más bien con una de las preguntas de la tarea, que es la 9, pero no está exactamente relacionado con eso que estás explicando en este momento. Okay. Sino que en la tarea le piden decir cuál es el equivalente de un cuantificador universal negativo, pero dentro del grupo de opciones salen cuantificadores existenciales negados. Entonces es como difícil entender cuál de las opciones es la correcta y tampoco tenemos claridad de cómo justificar esa respuesta. Okay. Sí, ahí sí tendría que ver bien la pregunta. Igual es una pregunta de proyecto, no la puedo tocar mucho, pero más o menos está relacionado con esta parte. Cuando, de hecho fue lo mismo que le toqué al principio, cuando el universal es verdadero, quiere decir que es válido, la opción es válida para todos, y su contraparte, su parte falsa, es cuando hay una excepción dentro. Igual con el existencial se da esa inversión. El opuesto del existencial va a ser el universal. Vamos a verlo aquí tal vez un poco más matemático. Aquí dice que todo x va a ser mayor que x más 2. Entonces es algo que es falso por la siguiente razón: si x va a ser 1 o x va a ser 2, nunca va a ser nunca va a ser mayor que el mismo más 2. Entonces ahí nosotros vemos ese valor de verdad que tienen. Entonces no sería, bueno, la primera que tenemos sí sería falsa, la segunda igual. Si por A o por B en esta segunda hubiera un mayor que, diciendo que x es menor que x más 1, esa sería verdadera. Es así como van fusionando. Si el segundo ejemplo, existe algún x que es igual a x más 1, eso nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre, sin importar qué número entero tomemos, el lado del x más 1 va a ser mayor. Es así. Ahí vamos viendo que como el cuantificador universal es el opuesto del existencial y el existencial del universal. ¿Por qué? Porque uno es absoluto y el otro da la opción a que haya una oportunidad que no se cumpla las reglas. Por ejemplo, aquí lo van a ver de esta manera. Cuando venimos y vamos a negar un cuantificador universal, se da lo siguiente: si tenemos la primera expresión, para negarla, para volver a negativa, en teoría, como estamos acostumbrados, ponemos menos y encerramos toda la expresión para decir que todo lo de adentro está negado.
Pero pasa lo siguiente. El inverso o el diferente al universal va a ser el existencial. Entonces, si venimos y tomamos esa expresión ya negada, podemos comenzar a aplicar lo siguiente. Si toda la expresión, si no se cumple que todos, que es lo que está diciendo ese negativo al principio, y que ninguno, entonces quiere decir que existe alguno. Es decir, que es el cuantificador existencial. Ahí ya encerraríamos en paréntesis únicamente la segunda parte, donde nos habla y de x, entonces p de x. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos venir y negar el sujeto. El sujeto nunca se va a negar. Entonces lo que hacemos es negar únicamente el predicado, el p de x en este caso. Ahora, no sé si notaron cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro. Lo que pasó cuando comenzamos a usar la primera línea roja, cuando estábamos usando el cuantificador universal, y qué pasó cuando comenzamos a usar el existencial. Además de cambiar la A invertida con la invertida. No sé qué notaron. Porque aquí hay una... Yo puedo ver que el existencial únicamente niega el predicado y el universal se negaría todo en su totalidad. Sí, pero hay algo muy que yo sé que posiblemente lo han visto, pero no me lo han dicho, que es qué pasa con la línea El del condicional. condicional. ¿Sí ven? Angie, Vuelven y sí, dime. em, pasa del condicional entonces, sí, entonces al y, Exacto, a la conjunción. exactamente, se da eso. Cuando Claro, hacemos ese cambio de cuantificador, no solamente va a cambiar el cuantificador, sino que también, acuérdense en lo que les dije, que el cuantificador existencial únicamente trabaja con la conjunción. Entonces tengan cuidado porque les puede aparecer en esta tarea, en otra por venir, la expresión tal vez toda correcta, pero manteniendo el, el condicional. Y está malo. A veces hay una, que fijarse en esas cositas así. buscar una preguntita ahí. Eh, si entiendo bien la primera línea, se podría decir que eso es una proposición universal positiva, ¿cierto? ¿Cierto? La última, que está en rojo, esa puedo decir que es entonces una proposición existencial negativa, o por ser el contrario de la anterior, diría que es una proposición universal negativa. Me parece que la última sería proposición existencial negativa en ese caso, o me equivoco. Es que si pones una expresión existencial negativa, la estarías llevando de nuevo a una universal. Lo que pasa es que es una existencial con el predicado negativo. Si nosotros le damos Entonces vuelta, podría sí, decir que una proposición existencial, perdón, proposición universal positiva, el contrario es una existencial negativa. Digo, universal positiva, el contrario sería existencial negativa, ¿cierto? es que no exactamente lo puedes ver así. La cosa es que es la parte de la negativa. ¿Por qué? Porque si yo digo existencial negativa, estoy diciendo que está siendo de nuevo universal. Porque cuando digo que una que la negación o la contra
del existencial, estoy hablando de una universal. Y cuando hablo de la que es contraria a la existencial, va a ser la total, la universal y universal a la existencial. Pero lo que se da es que se niega el predicado más que todo. Pero si yo literalmente le pongo una existencial negativa, estoy diciendo que es una universal, porque esa se contraponen, por decirlo así. Listo, entendido, gracias. Ok, con gusto. Es exactamente lo que veníamos a ver, esa negación de los cuantificadores. Y ahora sí, silogismos categóricos, que es lo que estaban preguntando bastante. Dice que un silogismo es un argumento deductivo y el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. El silogismo contiene exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparecen en dos de las proposiciones que se constituyen. Y la conclusión dice que es una forma estándar de una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. Ahorita lo vamos a ver más práctico para que lo puedan entender más fácil. Para que vayamos viendo lo que son los elementos. La garrapata que tiene Tommy en la oreja. Un silogismo va a tener un término mayor, un término menor, y va a tener lo que es la conclusión. Pero dentro de ellas están el sujeto, el predicado y el término medio. Los términos tenemos que buscarlos dentro de las líneas del silogismo. Como dije, tiene dos antecedentes, son dos premisas y un consecuente. Pero van a encontrar esa frase en la conclusión o una parecida. Aquí está la parte de que estaba hablando de la premisa mayor. Dice que se encuentra el término mayor, que es el predicado de la conclusión, y en la premisa menor se encuentra el sujeto de la conclusión o del consecuente. Entonces, ese consecuente tenemos que ver que va a estar compuesto por el sujeto de la premisa menor y el predicado de la premisa mayor. Ahorita vamos a ver eso. Aquí hay unas reglas, las reglas del silogismo, que son importantes que se conozcan muy bien. Dentro de cada línea de silogismo, de cada, vamos a contar los dos términos. Dice que uno de los más importantes que se da es que, y tienen que ponerle mucha atención, es que el término medio que haya en ambas premisas no puede aparecer en la conclusión. Cuando ven un término medio en una conclusión, que es un término que está en las dos premisas, inmediatamente hasta ahí llegó. No tienen por qué, digamos, no es un silogismo. El término medio debe estar distribuido, eso también lo vamos a ver ahorita, porque eso lo vamos a ver con varias tablas. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos para que aprendan a reconocer todos esos términos medios, términos mayores. Ahorita vamos a entrar primeramente con esta parte que es tal vez la más pesadita, la teórica. Otra cosa que es muy importante
que si dice alguna premisa debe ser afirmativa, pero si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. Y si, por ejemplo, la conclusión es particular es exactamente lo que veníamos tocando antes como existencial. Es lo mismo, es la misma forma, solamente que aquí le llamamos particular. Dice, si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Entonces, inmediatamente cuando ustedes vean un silogismo y lo tengan ahí y vean que la conclusión es particular, una de las premisas, la mayor o la menor, pero una debe ser particular. Si no, no se cumplen estas reglas. Estas son las figuras. Aquí vamos a ver mucho cuadro. Vamos a ver bastante cuadro, pero ahorita le vamos a ver bien cómo funcionan. Así que teniendo en cuenta el orden de los términos en las premisas y en la conclusión, se puede obtener la siguiente figura. Esta es una parte que nos van a pedir en algún momento que saquemos, que es la figura. Ahora, cuando tengamos el silogismo, si ustedes ven, la primera figura dice MP, SM, SP. Eso quiere decir que según del primer término es M de término medio y P de predicado. Y para la premisa menor es la S del sujeto y el término medio, y al final sujeto predicado. Ahí cuando encuentren PM, SM, van a saber que es la segunda figura. Cuando vean que es MP, MS es la tercera figura, y así. Importante, puede ser que no les acomoden las premisas en premisa mayor y premisa menor. Puede ser que le pongan primero la premisa menor. Lo que hacen simplemente es acomodarlas, porque si no, la segunda les va a dar como, si no, se les van a invertir las líneas. Pero vamos, digo, solamente si la premisa menor les aparece abajo, pásenla en arriba para que ustedes puedan guiarse, no va a pasar nada. Esta es la clasificación. Según el contenido de cada premisa, se pueden clasificar como A, E, I, O. Si es universal y es afirmativa, siempre vamos a contar el todo y el es o el son. Entonces sabemos que esa es clase A. Si el universal es negativo, vamos a saber que ningún hombre es mortal, por ejemplo. Entonces vamos a ver que es clase E. Igual con los particulares. Si es afirmativo, algún hombre es mortal, va a ser un I. Si es algún hombre no es mortal, va a ir con 1. Lo que pueden hacer es siempre tengan esos cuadritos a mano. Y último, ya son los modos. Los modos los vamos sacando según la clasificación que vimos anteriormente. Si vemos la primera figura, va a aparecer una línea de 3A, de una EAE, AII, EIO. Son la clasificación de cada uno de las tres partes del silogismo. Por eso es importante, como ustedes pueden ver, el EIO está en la segunda figura, pero también el EIO aparece en la cuarta figura. Es de ahí lo importante que tengamos de clasificar las figuras primero y después hacer esta parte.
Disculpe, profesor, ¿es posible devolverse un poquitito ahí a la filmina anterior Ok, para, para hacer la analogía entre la clasificación y los modos ya mixtados? ok. Sigamos, aquí es en clase, en la primera, el primero columna a la izquierda está la clase. ¿Ok? Y si ven, la cuarta columna nos va dando un ejemplo de cómo se va haciendo. Cuando encontremos todos los hombres son mortales, va a ser el A. Es más, vamos a devolvernos un poco más a la figura. Es que dependiendo de la figura que tengamos nosotros acá y de haber y de lo que tengamos aquí como clase en cada una de las premisas, es que vamos a tener este cuadro de figura. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de AAA. Eso quiere decir que la premisa 1 es clasificación A, es una afirmativa. Si tomamos el segundo A, quiere decir que la segunda premisa es afirmativa, porque aquí lo tenemos, que A es universal afirmativo, todos los hombres son mortales, y que la conclusión tiene la misma conclusión, que es la tercera. Todas son o todas tienen esa misma. ¿Cómo se amarran una con la otra? Ahorita lo vamos a ver. Pregunta si es posible. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Es que verlo así tal vez es un poco como complicado hacer las relaciones. Ajá, un ejemplo. Pero ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Se entiende, pero sin ejemplo no se amarra. Sí, pero sí, gracias. Sí, no, ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir siendo a pie para que los logremos. Bueno, ya lo vimos antes del universal. Todo S es P. Es lo mismo que vimos cuando estuvimos viendo el valor. Y esta parte que es del término distribuido, es otro cuadrito que tenemos por acá. Por ejemplo, para saber cuando tenemos un cuantificador universal, tenemos a todos, por ejemplo, tomamos como todos, la primera parte de esa premisa va a ser distribuido y la segunda parte o la parte B no. En algunos, que es un existencial, es un particular, la primera parte va a ser distribuida y la segunda tampoco. Si ven, el ninguno, que es como estar diciendo, se usa el mismo cuantificador que para todos, en ambos términos va a estar distribuido. Y en algunos, que es algunos A no son B, que es el existencial negativo, dice que solamente el término B va a estar distribuido y el término A no. Cuesta un poquito amarrarlos un poco, pero para eso tenemos esto acá. Una cosita nada más con respecto a la pregunta 9, que es la que están preguntando, ahorita la estaba viendo. Ok, la pregunta 9, lo único que les dicen a ustedes, lo que ocupan saber, primero la pregunta les vamos a leer un toquecito. Bueno, eso no deberíamos hacerlo, pero es para que no queden con la duda igual. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una expresión equivalente a una proposición universal negativa? Ok, ¿qué tenemos que hacer ahí? Primero saber o imaginarnos cómo se hace una expresión universal negativa. De hecho, ya les pasé un enlace de cómo se hace una expresión universal negativa. Después de eso, lo único que tienen que hacer, ¿qué es? O sea, después de saber cómo es una expresión universal negativa, ¿cómo sacan su equivalente? ¿Cómo sacarían ustedes su equivalente? Entonces ahí se los dejo de tarea, porque ya no les puedo decir, pero es solo eso, nada más. En la presentación que les pasé aquí en el chat,
viene cómo es una expresión universal negativa, cómo se hace, o sea, cómo se expresa. Entonces ustedes nada más, vamos muy bien por ahí, Hilary, sí. Entonces nada más busquen la forma de cómo se hace el equivalente de esa expresión universal negativa y ya ahí la tienen. De hecho, solo viendo esa pregunta, ustedes ya descartan dos ahí. Ya ahí solo con ver esa pregunta ya uno descarta dos a puro ojo por cuestiones de cuantificador. Entonces de ahí para que lo tengan presente. Listo, gracias Michael. Bueno, aquí para que entendamos un poco mejor lo que es el silogismo, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta: algunos fisiculturistas son altos, ningún tonto es alto, en consecuente ningún fisicoculturista es alto. Aquí vemos una cosa: si nos regresamos a ver las reglas de el silogismo, vamos a encontrar que si la conclusión es particular, alguna de las premisas debe ser particular. Dice también, vamos a ver, que el término medio debe estar distribuido. Ok, para ver esto, si un término está distribuido o no, nos vamos al cuadrito azul. Y ese cuadrito azul nos va a ir diciendo cuándo va a estar distribuido ese término medio. Si, como dije antes, todos distribuyen en la primera y no distribuyen en la segunda. Y lo vamos descartando. Algunos no se distribuye ningún término, en ningunos se distribuyen los dos, en algunos no se distribuye únicamente el B. Aquí vamos a tener esta particularidad, que si ustedes ven es lo que les dije ahora. Mi término medio es alto porque está en las dos premisas, pero ese término medio no puede aparecer en la conclusión. Si ustedes ven también, por ahí ya el silogismo no es un silogismo, pero se cumple también el hecho de que ninguno, la segunda premisa, que es ningún tonto es alto, da que también la conclusión sea negativa con negativa, y así vamos a ir viendo y sacando esa relación. Esta primera, pues el término es medio es alto y hasta ahí llega. Cuando tengan un ejemplo así la van descartando. Por ejemplo, tenemos este otro, que es el mismo caso, e igual también que se dan dos cosas: que el término medio está en las tres, pero también que no está distribuido, porque el todo distribuye únicamente la primera parte, que es los disciplinados o todos los alemanes. Esa es la parte A. Exacto. Steven, exactamente, deportista está en las tres. Entonces no es un silogismo. Además, recuerden que el término medio dice que debe estar distribuido. Y todos, el cuantificador todos, cuando vimos el cuadrito azul, decía que únicamente distribuía el primero, al término A, pero no al término B. Entonces tampoco se cumple esa. Y esta es a la que vamos a trabajar un poquito. De este lado. Síganme.
No es cierto que el término medio no puede estar en la conclusión. Exacto, el término medio no puede estar. Ese es son los dos errores. Deportistas, el término medio. Exacto, está el término medio en las dos y no está la distribución. Ahí me comí la parte del deportista. Apenas, nada más al revés, digamos. no, es simplemente que no me fijé y puse en las, vamos, no les puse en la segunda línea que quiera que también el término medio estaba en la terminación, en la conclusión. Este sí es uno que vamos a tener que hacer para que vean más o menos cómo se va haciendo. Voy a compartirles otro documento donde ya vamos a poder ver bien. Así, ya ahorita con el ejemplo, Steven, vas a ver cómo es esa parte del distributivo. Permítanme buscar el otro archivo que tengo por acá para mostrarles. Aquí está el ejemplo 3 de lo que son los silogismos. Si ustedes ven, vamos a pintar un poco aquí. Esta es la conclusión. Con esta conclusión vamos a ir sacando, cuando nos dan así, vamos viendo lo que es las reglas. Por ejemplo, dice que cuando la conclusión es negativa, alguna de las premisas debe ser negativa. En el caso aquí son el universal, está en la segunda premisa y está negativo en la segunda premisa y está negativo en la conclusión. Ahora dice que este reptil de acá va a ser nuestro sujeto, y aquí está en la segunda premisa. Murciélago va a ser nuestro sujeto, va a ser nuestro predicado, y aquí está en la primera premisa. Ahora también se da lo siguiente, que para que sea un silogismo no puede estar el término medio, y ustedes ven acá mamíferos, y no está en la conclusión. Hasta ahí vamos bien con lo que es la parte del silogismo. Término medio es mamífero y vamos a irlo llenando de una vez. Tenemos nuestro término mayor, y tenemos nuestro término menor. Vemos que recuerdan que cuando el cuantificador universal era ningún parte A es parte B, él distribuía tanto la parte A como la parte B. Es decir, que nuestro término medio va a estar distribuido. Ahí ya tenemos todas las reglas del silogismo cumplidas. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la figura. Recuerdan que el primer cuadro que vimos decía que nos hablaban de esta parte de las premisas, que cómo iban acomodados, que les dije MP es quiere decir término medio, predicado, y si vemos aquí tenemos primeramente nuestro predicado y la segunda parte es el término medio.
Entonces tenemos un PM, predicado, término medio. Y si vemos a esta segunda premisa, vemos que primero está el término medio y después está nuestro sujeto. Ok, el término mayor siempre va a ser el predicado de nuestra conclusión. Es la forma, vamos, por general cuando tienen el silogismo nos lo van a dar con sus tres partes. Entonces, a partir de esa conclusión vamos verificando. Entonces, murciélago, en este caso, es nuestro término mayor. Y reptil está como sujeto de la conclusión, va a ser nuestro término menor. No sé si me entendiste, Jesús, cómo sacar o cómo reconocer el término mayor. Okay. Y al final, bueno, esta última tenemos como SP. Es ahí donde tenemos que ver la figura y la clase. Ya tenemos que, para buscar la figura, saber si es primera figura, segunda figura o tercera figura, el término mayor que tenemos que buscar es PM. Brandon dice: el término mayor es siempre el predicado de la oración, siempre. Es la forma que tenemos para identificar el predicado y el término mayor. Siempre que lo hagan usando la conclusión, así van a sacar cuál es cuál. ¿Por qué? Porque puede ser que le pongan esto de segundo, pero aunque me pongan todos los murciélagos son mamíferos, murciélago va a seguir siendo mi predicado. Entonces sé que esa va a ser mi primera premisa. Entonces ahí es la forma que nos vamos dando cuenta qué parte es qué. No sé si te respondí, Brandon, la pregunta. Sí. Excelente. Vamos a ir a los cuadros y vamos a buscar qué figura cumple con PM, MS y SP. Luego vamos a buscar lo que son las clases para saber cuál es nuestra respuesta. Una pequeña anotación ahí nada más para los que preguntan en el chat. Ok, como decía el compañero Oscar, el término mayor se reconoce siempre. ¿Por qué? ¿Cómo reconocemos los términos? Los términos se reconocen por la conclusión. Ok. Hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Antes de ver la conclusión, tenemos que estar seguros que el término medio no está en la conclusión, ¿no? Antes de poder reconocer lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Entonces, nosotros cuando vamos a ver esa parte, primero vamos a determinar lo que es si el término medio está en la conclusión. Si el término medio está en la conclusión, se nos acabó todo el análisis, no hay nada que hacer. Listo, se terminó. Pero si no está en la conclusión, entonces ya podemos analizarlo, ¿no? Y podemos decir, todas las conclusiones tienen la forma SP, sujeto, predicado. Entonces ahí donde ustedes van a determinar si de verdad quién va a ser el sujeto y quién va a ser el predicado. Pero antes de ello siempre tienen que determinar primero que no está el término medio en la conclusión. ¿Por qué? Porque si el término medio está en la conclusión, entonces sí, todo lo van a sacar mal, van a sacar el sujeto mal, el predicado mal y va a estar el silogismo mal. Entonces para que lo tengan presente. Okay, ahí está esa parte, digamos, del silogismo. De hecho, si por A o por B el término medio, que en este caso es mamífero, fuera estado dentro de la conclusión,
pues, digamos que fuera estado en lugar de murciélago, la conclusión te hubiera quedado SM. Y eso está malo. El término medio nunca debe aparecer en la conclusión. Vamos a ir a buscar esa expresión de PM, MS y SP para ver qué figura nos va a dar. Vamos a buscar la otra presentación. Cuando encontramos ese cuadro, de la figura, es este primer cuadro que tenemos acá. Este es el cuadro que nos va a decir qué figura es. Si vemos, decía que era PM, SM y SP. Estamos hablando de la segunda figura. Ya definimos cuál es la figura que vamos a estar trabajando. Ahora, perdonen. No era más bien MS, no era la cuarta. Voy a revisar, yo creo que me equivoqué. MS era. Yo creo que es la cuarta figura, sí. Sí, ahí me equivoqué, estaba viendo eso. Es la cuarta figura. Sabemos que PM, que es MS, y que es SP, que es la cuarta figura. Ahora vamos a buscar la clase. La clase la vamos a ir buscando. La clase para la premisa 1, la clase para la premisa 2 y la clase para la conclusión. Y así vamos a saber qué clase, cuál es la clase de toda la expresión. Vamos a ir de nuevo acá. Aquí con esto es que sacamos la clase. Si vemos, dice que la primera premisa era todos los murciélagos son mamíferos. Si vemos, es una universal afirmativa y las universal afirmativas dice que son clase A. ¿Por qué? Porque tiene estructura de todo sujeto es predicado. Entonces, todos los murciélagos son mamíferos. Ahí tenemos la clase de la primera premisa. La segunda era ningún mamífero es reptil. Estamos hablando de un universal negativo. Es la parte donde no quería adelantármeles un poco cuando hablamos de esa parte de universal negativo. Estamos hablando de que es un universal, o sea, una A invertida, donde el sujeto es positivo, pero el predicado lo podemos ver como negativo. Es ningún hombre es mortal. Si ustedes lo leen a nivel de expresión, él no lleva un no. No les va a llegar, no les va a decir todo el hombre no es mortal, sino que se niega la primera parte. Ningún hombre es mortal.
Porque si yo vengo y yo niego la primera parte, me estoy yendo a un particular o a un existencial. Ya sabemos que la segunda premisa del silogismo que estábamos viendo es clase E. Y la conclusión que teníamos decía, en consecuencia, ningún reptil es murciélago. Entonces caemos de nuevo a un universal negativo. Y aquí es donde vemos la última tabla. Ya tenemos los modos. Sabemos que es la primera era A, la primera premisa era A, la segunda era E y la conclusión era E. Era A, E, E. Si vemos A, E, E está en la cuarta figura. Está en la cuarta figura, A, E, E. Aunque también está en la segunda figura. Tenemos claro que por eso sacamos la figura primero, para saber dónde lo vamos a colocar. Entonces, aunque sea AE, y esté en la segunda y en la cuarta forma, por la estructura del nuestro silogismo, va a estar en la cuarta figura. Entonces, vamos a ir al Word, seríamos acá, y vemos que la primera premisa la teníamos como A, la segunda como E y la tercera como E. Entonces tenemos que es la cuarta figura, A, E, E. Y hemos analizado todo el silogismo. Si contestara que es la segunda figura, ¿también estaría en lo correcto? No, recordad que la segunda figura tenía, que fue donde yo me equivoqué, tenía en la segunda premisa tenía SM. La premisa, cuando nosotros analizamos nuestro silo. Perdón, dime. ¿Qué ibas a Está decir? bien, estoy. Ok, por eso es que sacamos primero. Ok, Oscar, ¿qué exactamente? ¿Cuál fue la parte de la clase, de las clases, que no te quedó muy claro? ¿Cómo saber qué premisa tiene qué clase? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir otra vez a esta parte. Entonces, si fue solamente como que se fue el audio, no se escucha. Vamos a ver si me permite. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí lo Ok, escuchamos. ok, se me ha ido el audio. Ok, vamos a ver un momento. Ok, vamos a ir con la pregunta de cómo sabemos
que es AEE. Pasa lo siguiente. Si vemos nuestra primera premisa, la tenemos claro, todos los murciélagos son mamíferos. Es una premisa que tiene cuantificador universal y está en positivo. Es decir, que se nos coloca en esta parte. Se denomina como universal afirmativo, porque la estructura es todo que está aquí, los murciélagos, que es el sujeto de esta premisa, son, aquí no sale son, es el mismo verbo en presente que es aquí arriba, aquí sale como son, también todos los hombres son mortales, y el predicado, que en el caso de nuestra premisa esto es mamíferos. Por esa estructura sabemos que la clase de la primera premisa es clase A. La segunda dice ningún mamífero. Entonces estamos hablando de que es universal negativo. Tengo una duda porque a lo que entiendo sería primero va el sujeto y luego el predicado, ¿verdad? Como en la universal afirmativa dice todo S es P, todo sujeto es predicado. Pero en la segunda premisa sería predicado sujeto. Siempre va a Y tener, acá dice que todo, en la universal negativa serían todos los sujetos no son predicados. Pero ahí estaría diciendo que todos los predicados no son sujetos. ok, sí, ahí pasa lo siguiente. Por eso ustedes ven esta parte que dice expresión ejemplo. Como les dije, aquí no podemos como tal venir y poner todos los hombres no son mortales. La idea es negar, o no negar, sino que lo que se hace, como el universal, el cuantificador universal, significa tanto todos como ninguno. Entonces, en vez de poner no todos los hombres no son mortales, se pone ningún hombre es mortal, que es lo que pasa en la segunda premisa que tenemos nosotros. Es total negativa porque no aplica para todos, sino que para ninguno. Es que el cuantificador universal es muy estricto en ese sentido. O es todo o es ninguno. No sé si me da a entender. Yo lo entiendo, pero es que vieras que, bueno, de hecho desde hace ratos vengo un poco medio perdido porque yo la forma en que yo lo vi en unas explicaciones viene un poco diferente. O sea, yo como que lo entendí de otra forma. Igual sí lo entiendo, pero sí la forma en que la está explicando como que me enreda un poco. Sí, es porque lo viste de una forma diferente primero. Es lo que pasa. Es que, digamos, cuando lo ves, En este caso, digamos, por ejemplo, en la premisa 2 uno podría decir entonces es ningún reptil es mamífero, en vez de decir eh, ningún mamífero no es reptil. Sería ningún reptil es mamífero en ese caso. se podría hacer, podríamos invertir reptil y mamífero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta parte, cuando hablamos de lo que era la figura, si invierto
este reptil con este mamífero, la figura dejaría de ser ms para volverse sm, que es lo que habíamos visto en la... Eso sí yo lo entiendo. Yo digo nada más a la hora de comprender la premisa para identificar el sujeto del predicado. Porque, por ejemplo, si tenemos en la primera premisa que murciélago es el sujeto y el predicado es mamífero, por ende vamos a saber que en la premisa segunda, mamífero va a ser el predicado y ahí concluimos que el segundo sería el sujeto. O ya fuera que estuviera acomodado de diferente manera, que dijeran ningún reptil es mamífero, que digamos, por ejemplo, fuera así el caso como usted está diciendo, que fuera de otra figura, que no fuera figura 4 sino pasaría a figura 2. Exacto. Entonces quedaría invertido, pero en este caso, por ejemplo, que dice ningún mamífero es reptil, uno por ende, al saber que murciélago es el sujeto, en la premisa 2 ya se identifica que mamífero va a ser el predicado. Ok, que el mamífero es el término, sería el término medio, mamífero, lo que aparece en las dos, Ajá, en las correcto. dos premisas. Sí, lo puedes hacer, ya es cosa En las dos de tu premisas, apreciación, lo puedes ver así. Eso no hay ningún problema. Mientras, ok. como te digo, no se invierta el orden, no les va la apreciación de ustedes no les va a variar. Mientras lo hagan usando ahora esa línea tal y como está. Sí. Pero, bueno, llegamos a esa segunda premisa para continuar con explicando un poquito más. Cuando llegamos a esa segunda premisa, vemos que a nivel de expresión es ningún hombre es mortal. Y la segunda premisa de nosotros dice ningún mamífero es un reptil. Entonces sigue siendo un universal negativo y nuestra clasificación es E. Y si vemos la conclusión, tiene exactamente la misma estructura que tenía nuestra premisa 2. Ningún, nuestro sujeto es y predicado. Entonces sigue siendo también una premisa con clasificación E. Entonces por eso decimos que el silogismo es A, E, E. Ok, listo, me dicen acá. Por general les van a poner, bueno, aquí la primera pregunta, por general les van a poner esa conclusión. Pero en todo caso, si ustedes ven, en consecuente, siempre, por lo general lo van a encontrar en la conclusión consecuente y ustedes usan las reglas para sacar una conclusión. Si mi término medio es mamíferos, sé que mamíferos no lo pongo. ¿Verdad? Ahí, en ese caso, habría que ver bien cómo les plantean la pregunta, como para saber cuál es el sujeto. Si se lo hicieran así, posiblemente les vayan a mostrar quién es el sujeto y, digamos, cuál es la primera y la segunda premisa. Para poder, digamos, deducir cuál es la primera, premisa 1 y la premisa 2. Pero igual, en el trabajo que llevé cuando cuando yo lo estaba llevando lógica algorítmica, casi siempre ellos lo que hacen es darnos todo el silogismo y que nosotros lo analicemos.
porque vamos a sacar ya la conclusión. Ya sí tendríamos que sentarnos un buen momento y comenzar a analizar. Vamos a borrar ese SM que estaba ahí. No sé si tienen alguna otra duda de lo que es los silogismos. No, profe, a mí me gustaría ver un ejemplo de cuantificadores anidados. Cuantificadores anidados. Sí, cuantificadores universales anidados. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver cuantificador. A ver si tengo tal vez uno por acá. Ok, aquí no tenemos, estaba buscando un ejemplo, aquí nos pusieron uno. Todo gato es negro, ningún gato es negro. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos copiar por acá. Ok. Profe, antes de resolver esa proposición o esa lógica de predicado, ¿verdad? Sí. No sé si puedo sugerir uno, por ejemplo, algunos hijos aman a todos sus hijos, unidos por la I, por ejemplo. Ahí estaría el cuantificador universal de algunos, unidos por la conjunción y también estaría el cuantificador universal de todos, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos hacer, porque ese es que está como separado, entonces. Ok, hagamos Sí, una cosa. Porque por tiempo ya no me está dando. Ya van a ser las 9. sí. Michael aquí les puso un enlace de YouTube donde van a ver exactamente lo que son esos cuantificadores anidados. Pero si ustedes ven aquí, es que así, una pinceladita, es que se va a trabajar tanto con un cuantificador universal, que es la invertida, y el ninguno, que es también un universal, pero el predicado sigue siendo el mismo. Se hace muy parecido cuando vimos las primeras, solamente que, vamos a ver, sale un poco diferente porque ahora tenemos que agregar dos cuantificadores al inicio, pero ahí exactamente cuando entren al enlace que nos pusieron ahí, van a verlo, o sea, mucho más fácil. Pero simplemente, si ustedes ven, se usa los dos cuantificadores al principio y el resto queda igual.
porque es exactamente el mismo predicado. Chicos, para esto, disculpe, Oscar, para esto les voy a pasar el viernes 8 ejemplos de cuantificadores anidados hechos, para que de ahí se guíen para lo que les falta la tarea, ¿está bien? Entonces, para que se guíen, les voy a pasar eso, ahí los 8 ejemplos hechos, para que vean cómo son y que tengan ahí relación con la tarea, para que no se estresen tanto con ese tema de los cuantificadores anidados. Lo va a poner en el entorno estudiantil, profe, en donde dice sesiones de apoyo virtual. Sí, ahí se los voy a poner. De hecho, se los voy a pasar a Oscar para que se los digite y se los deje ahí bien bonitos puestos para que no se estén estresando ni enredando, porque al final esto es pura fórmula, esto no hay mucho que hacerle, casi todos son parecidos, entonces para que no se estresen y más bien gasten energías y esfuerzo en otra cosa que es más útil de aprender, digamos, de entenderlo. Ok, lo pondría esta semana en el entorno. ¿Cuándo dijo? El viernes a más tardar el sábado para que lo tengan antes de entregar la tarea. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Regresamos a la presentación inicial, que es donde teníamos las y también lo teníamos un poquito más. Aquí está en segunda fila. Y sí, ahí termina. Oye, vamos, además de la pregunta acerca de los cuantificadores anidados, no sé, alguna otra cosa que no les haya quedado clara, ya sea del silogismo, que el silogismo sí lo van a ver en las tareas. De mi parte no. No, ok. Igual como para dar un poquito de información, ahí sí puedo. Dinos, a ver. En la parte, en la parte de aquí de la plataforma, ¿verdad? Hay una parte donde dice tema 2. En ese tema 2 aparece, y lo ubico, que es que no, por ahí sí lo vi, pero no me acuerdo en qué. El tema 2. Y aparecía algo de lo de, creo que es la lectura 2. La de lectura 2. No, en lectura opcional, donde dice lectura 1, lectura 2 y lectura opcional. En la lectura opcional aparece un poco de materia sobre matemáticas para la computación 1. De hecho, no sé si los compañeros que no lo hayan visto, ahí aparece mucha información sobre lo que es los cuantificadores. Yo ya vi esa materia y ahí aparece mucha información muy bien explicada y tal vez le pueda servir para ayudarse un poco de apoyo para la tarea. Ahí pueden revisar donde el compañero les dice para que se vayan guiando un poco más. Bueno, de mi parte, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Ya la próxima sesión de apoyo ya vamos a ver entrar un poquito más en diferente tema, practicar un poco, ver un poco la tarea para la segunda tarea para ir guiando. Igualmente, si tienen alguna duda, pueden contactarse ya sea con Michael o conmigo y le vamos a estar respondiendo las dudas que puedan tener.